Latinoamérica, esto es News, noticias para toda América Latina. Quiero en este momento pedirles su atención. Vamos a conversar con Camilo Castro. Camilo Castro es una persona muy importante dentro de la historia de los presos políticos en Venezuela. Él es un ciudadano francés quien se encontraba realizando un trámite migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eso fue el día 26 de junio del año 2025. Allí fue detenido por funcionarios del régimen venezolano. Venezuela, o el gobierno de Venezuela, para entonces negó que él hubiese sido detenido. Por lo pronto, Camilo fue declarado en desaparición forzosa. La propia Comisión de Derechos Humanos lanzó una medida cautelar a su favor. Eso fue el 2 de octubre. Finalmente, después de mucho luchar y de varios meses de permanecer en prisión en Venezuela, desaparecido, Camilo Castro fue puesto en libertad el 16 de noviembre. Él se encuentra con nosotros, en un contacto con nosotros desde Francia, y para mí es un honor y le agradezco enormemente que nos reciba a esta hora. Camilo, bienvenido a DNews para toda América Latina. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Camilo, nuevamente gracias por recibirnos. Realmente estamos contentos de hablar contigo y de escuchar tu opinión en primera persona de lo que se vivió ahí dentro en esos meses de prisión. Camilo, hasta el momento van 200 personas que han sido liberadas. Tú eres uno de los liberados, de los presos políticos liberados. Hay muchos que todavía permanecen con la esperanza, ellos y sus familiares, con las esperanzas de ser liberados. Tú nos puedes hablar del momento cuando te detienen en la frontera, en el momento cuando tú sentiste que, que, que ya no eras una persona, sino un cuerpo en manos del régimen venezolano. Desde los primeros segundos que llegué allá, a los primeros segundos, me roban mi pasaporte, todas mis pertenencias, y a los minutos me regresan eh, mi, mi cartera, sin mi dinero, sin mi tarjeta de banco, diciéndome, mira, te regresamos tus cosas con todo, ¿cierto? No puedes decir que falta algo. Y ahí entendí que estaba frente a, a criminales que hablaban con mentira, que robaban. Y a los minutos que llegué aquí, me dijeron, si tú te mueves de aquí, te metemos unos balazos en las piernas, dale, que lo tengas claro, quédate aquí quieto. No me dieron agua, tuve que suplicar para ir a orinar, uriné frente a todos los demás afuera, en una frontera donde hay mucha gente, humillándome, burlándose de mí cuando yo urinaba frente a todos. No me dejaron ir al baño, no me dieron comida y de ahí fue la mentira. No, tranquilo, tenemos dos, tres preguntas que hacer y verificar simplemente cómo eres extranjero y eso, el otro. Y en la noche me llevaron y dormí en un sótano donde habían torturado mucha gente, en una sala de tortura donde habían utensilios de tortura, con 3 baños desbordando de heces acumulada ahí, me imagino de más de semanas acumulada ahí, cientos de cucarachas, ratas. Y el día siguiente, Camilo, esta, esta, sí. esta esta declaración que me haces, ¿dónde ocurrió? Esa celda tan horrible que me estás declarando, que me estás describiendo, ¿en dónde era? ¿En Caracas o en el Zulia, en donde te detuvieron a ti? Primeramente pasé de 9 de la mañana, tipo 8 de la noche, en en una oficina improvisada ahí en la frontera, Mm. donde no me trataron bien, donde me empezaron a humillarme, a amenazarme. Y la primera noche la paso en un lugar que al parecer es en Maracaibo, en un sótano del SEBIN, en el medio de un parking. Después yo me desplacé un poco en ese sótano donde estaba encerrado
y pude ver por las rejas que estaba en el medio de un parking, en el centro de un parking. Es algo muy común después, ahorita que estoy investigando todo lo que está pasando en Venezuela. Me doy cuenta que es algo que hacen en muchos lugares. Construyen tipos de salas de tortura y salas donde encerrar a la gente en el medio de los parkings. También porque parte de la tortura es simplemente prender los coches, no los desplazan y con los gases nos asfixian. Uy, Y estuve ahí solo, pero fue muy raro porque era un lugar donde había 6 celdas chiquititas. Yo estaba en una celda más grande, pero de 2 metros de altura nada más. Era imposible respirar bien ahí, la humedad, el olor de las heces. Cuando yo intenté dormir, las cucarachas corrían sobre mi cuerpo. Y el día siguiente llegó un agente del DGCIM y cambió todo el ambiente. Es decir, él daba miedo a los agentes del SEBIN. Me obligaron a firmar papeles en el cual yo firmaba que había tenido acceso a un abogado, que no había sido maltratado y no era el caso. Me negué a firmar eso y me obligaron a firmar y me amenazaron con armas, que yo iba a pasar muchos años en la cárcel, que yo era un hijo de puta de espía y que yo trabajaba por tal ejército de Francia y que yo sabía de armas y que iba a acabar con mis otros compañeros espías en la cárcel por muchos años. Y yo me reí de eso y le dije, si quieren, investiguenme. Ustedes saben muy bien si ustedes realmente son servicios de inteligencia, de supuesta inteligencia, van a ver lo que yo hacía ayer. Y en mis mails estaban facturas del día anterior en Santa Marta, del lado colombiano, porque yo estaba construyendo mi casa. Y entonces, efectivamente, ellos tuvieron al principio llamadas en la frontera donde se decía, no, él no tiene nada, no hay nada contra él, pero igual mándamelo, como una paquetería. Y ah, eso es lo que están denunciando otros compañeros y es literalmente eso. Es decir, me di cuenta que estaba frente a algo que ellos ya estaban acostumbrados a hacer. Camilo, No fue... Ujú. dices que fuiste detenido por ser francés. ¿Alguna vez te lo dijeron directamente? ¿Te dijeron que eras una moneda de cambio, que eras una mercancía que ellos estaban tomando? No, no me le dijeron sí que yo era una mercancía, pero sí me dijeron ustedes los franceses, ustedes los extranjeros que creen que pueden hacer lo que quieren aquí. Y sí, rápidamente me amenazaron y me hablaron de espía y de espionaje y que ellos no se tragaban nada de esa historia que yo sea un profe de yoga y que por qué un extranjero estaría viviendo eh, en, en Colombia, por qué vivir en un país de pobre si yo tengo plata. Es decir, gente que ni siquiera entendía el concepto del turismo. Exactamente. Pero y al mismo tiempo me decían, pero ¿por qué no veniste a vivir en Venezuela? Es muchísimo mejor Venezuela. Es una contradicción. Yo rápidamente yo entendí que era un falso positivo. Ahora, ¿recuerdas ese primer golpe, esa primera amenaza que te dieron o el primer grito, el primer orden de uno de estos agentes del régimen que te dio a entender que el dolor iba a ser parte de tu rutina a partir de ese momento? Sí, porque la primera noche donde yo dormí fue algo traumatizante. Y el día siguiente me interroga otra vez esa agente del DGCIM que realmente no me interroga, simplemente me culpa y me amenaza y sin pruebas, sin nada, sin tener acceso a un abogado, obligándome a firmar algo y él me dijo, no, es que tú vas a firmar. ¿Hay leyes aquí? Sí, este papel habla de ley y que nosotros somos encima de la ley, ¿ok? Y me agarraron mi suéter así como tengo ahora, me lo llevaron hasta arriba de la cabeza, me hicieron un nudo y me pusieron otros capuches, me esposaron atrás, me metieron en un coche, me maltrataron en el coche y me llevaron hasta Caracas
y durante 12 horas me humillaron en el coche. em, y llegué en un subterráneo del DGCIM donde pasé una semana en el piso, esposado, encapuchado. Me drogaron en el viaje también. Y sí, pasé mi primera semana, o sea, del día al otro, de un segundo al otro, mi vida pasó de ser libre a ser encapuchado en el piso, esposado en un sótano. Y para mí una liberación fue cuando me llevaron en el Rodeo Uno, porque ahí por primera vez me sacan el capuche y puedo ver otros rostros humanos, los que iban a ser mis compañeros de cautiverio. Y para mí fue una liberación llegar en el Rodeo Uno, porque fue una gran tortura la semana que pasé encerrado antes en el piso, en un sótano, esposado, encapuchado. Ahora, Camilo, Mm. eh, en el Rodeo uno leí que fuiste compañero de Nahuel Gallo, el argentino que se encuentra preso en esa prisión y que no se tiene noticias de él desde hace más de un año. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, él no era mi compañero de celda, pero era mi vecino. Nuestras comunicaciones eran verbal. De hecho, los videos que están difundiendo ahora ustedes son falsos videos. Es decir, estos videos fueron hechos hace muchos meses, al poco tiempo, entre comillas, de su llegada, a los meses de su llegada, con otros compañeros que vemos ahí. Ese patio, esas imágenes que ustedes están difundiendo ahora, son imágenes del gran patio, al cual nosotros hemos tenido acceso, pero después de un año, en el caso de Agustín, y hemos tenido acceso a ese patio una vez a la semana, pero eso casi después de un año de detención, en el caso de Agustín. Estos videos que ustedes ven, Agustín está ahí filmado como si eso fuera su lugar de patio, un espacio grande con luz, pero no es el caso. Nosotros no teníamos, ellos no tuvieron acceso a patio y empezaron a tener acceso a un patio después de muchos meses, pero un patio de 8 metros sobre 12, es decir, una celda más grande, donde éramos 40 personas. Y este video a Agustín lo obligaron a caminar y dicen, caminas de aquí a aquí. Y pasaron horas haciendo eso, así como que pasaron horas filmándolo a él comiendo y haciendo falsas declaraciones. Y eso es el sistema de Venezuela. Estos videos son falsos. Manuel Gallo nunca caminó, entre comillas, libremente en un patio tan grande. Entonces, eso es parte de lo que todos hemos sufrido allá, tener que hacer falsos videos, falsas declaraciones, firmar papeles que ni siquiera nos enseñaba qué era, nos forzaron a firmar. Y sí, Manuel estaba aquí, es un gran compañero porque es una mente muy positiva, muy fuerte, pero de todas formas frente a esa experiencia, o te pones fuerte, o te pones positivo, o te mueres. Y lo que yo sé es que últimamente para Agustín, aún toda la fuerza que él tiene, sí, últimamente ha tenido momentos más difíciles psicológicamente, porque simplemente imagínate, estamos encerrados en una celda de 2 metros sobre 3 y ahora Manuel, Nahuel, Agustín Gallo está solo en la celda. Camilo, Iván y ya no tiene su compañero de celda y eso es muy difícil. ahí eso te quería preguntar. Tú me has dicho que eras solamente su compañero de prisión, más no su vecino de celda. ¿Tienes conocimiento si a él las torturas que le aplicaban a Nahuel eran más fuertes por ser un caso tan conocido, tantas personas a nivel mundial pidiendo su liberación? ¿Eso Ah, influía? Imagino que ustedes adentro, tú adentro y ellos no tenían la información de lo que pasaba afuera, pero si pudiésemos comparar el nivel de tortura que te aplicaban a ti y a otros compañeros al que le aplicaban a Nahuel, ¿era mayor, menor o era igual para todos? Cuando yo estuve allá, no, pero yo sé, supe, y él nos contó, los demás nos contaron que sí, efectivamente, a él lo tenía muy jodido. Es decir, que
le obligaron a firmar muchos videos, a hacer muchas fotos. Fue el único que no ha tenido llamada con su compañera y con su familia. Ha sido totalmente aislado, no ha tenido ninguna visita consular, ha sido totalmente secuestrado. Desde que Nahuel Agustín Gallo ha sido secuestrado, no ha tenido comunicación con el exterior ni una sola vez. Y en sí eso es una de las más grandes torturas que nosotros vivíamos ahí. Y sí, ha sido como nosotros víctima de estos falsos procesos judiciales que se hacen entre la 1 de la mañana y 3 de la mañana por falsos jueces disfrazados en los pasillos de la cárcel en la noche, con gente con gorras negras, vestida como el dealer de la esquina del barrio. Entonces, em, que yo sepa de maltrato, sí, había una obsesión con Nahuel, efectivamente, eran muy obsesivos em, con él. Pero ahorita el tema, la verdad es que los compañeros que están allá están sufriendo porque también muchos fueron liberados y eso es terrible porque lo que nos ayudaba también es ser de un grupo de gente y darnos mucho apoyo. Y ahorita el ambiente en el pasillo debe ser horrible porque es más vacío Claro. y lo único que quedan son los colombianos, Agustín y un francés. Como extranjeros es lo que queda. Y yo sé que últimamente, estas últimas semanas, de lo que escuché de unos cuantos que salieron después de mí, desde el 3 de enero hay mucho más presión en la cárcel, no se puede hablar libremente, la tensión es más fuerte, se están entrenando a matarnos y eso es lo que hacían ya desde meses, se entrenaba en la noche a rodear la cárcel y apuntar las metralletas hacia nosotros, hacia el patio y hacia la entrada de la cárcel. Y sí, somos y fuimos otajes y lo sabemos muy bien. Yo lo supe también de fuentes, digamos, que fueron en relación con mi liberación. Y efectivamente, ese sistema de otaje, de la política de otaje, se sigue haciendo porque le sacan un provecho a eso, que sea político, hacer presión de forma política o de forma económica. De hecho, ayer encontré, no hay casualidad, encontré una persona que fue secuestrada igual que yo en Nicaragua hace 10 años y me contó exactamente el mismo sistema. Las pijamas, lo único que teníamos era un botellón de agua y una toalla, encerrado 24 horas, sin comunicación, sin abogado, y en un gobierno que era igualmente en una Dictatorial. forma de Sí. sí, Nicaragua. Y Nicaragua. entonces lo que me estoy dando cuenta es que él fue el primer francés encerrado en estas cárceles de Nicaragua y yo creo que desde ahí empezó eso de encerrar a otros extranjeros. Em, Camilo, con todo lo que me estás contando y en esta retrospectiva que estás haciendo de estos 5 meses de terror, hubo un momento en donde tú pensaste que hasta aquí llegábamos, este era el último momento. ¿Hubo alguna noche sí, donde sentiste que estuviste más cercano a perder tu vida en esos 5 meses? ¿Cuál fue esa noche? obviamente el día que vi estos militares rodear el patio apuntando mitralletas hacia nuestras celdas, y también el día que fui amenazado, me dijeron, estaban haciendo reparaciones en el Rodeo 2 o Rodeo 3 que está atrás. Hay ahí prisioneros esclavizados trabajando en el techo. Y yo pregunté a un custodio, ¿qué están haciendo allá? Y me dijeron, allá es donde tú vas a ir porque tú sabes demasiado. Y sabemos que en estos edificios hubo cientos de muertos hace unos años. Y sí, esos fueron los dos grandes momentos que me asusté, pero también me asusté simplemente cuando
por segunda vez me llegaron frente a esa farsa, ese teatro del juez. Y cuando escuché que lo que me esperaba eran 30 años de cárcel por ser terrorista, espía, que tenían 128 pruebas contra mí, que yo había llegado a Venezuela con armas, eh, que yo tenía una lista en una hoja donde había escrito los lugares donde iba a hacer terrorismo. Cuando escuché toda esa mentira, sí me asusté, y cuando vi que frente a mí estaba José Otoniel Guevara, que ha tenido más de 20 años encarcelado y que después de 20 años jugaron a meterlo en este hueco negro del Rodeo 1, entendí que para mí no había futuro, que no había esperanza, que ese pueblo había hecho todo para liberarse, que le habían robado sus elecciones y que todos los opositores habían sido o detenidos o asesinados o exiliados, y que no había nada más, no había nada que hacer, que el poder sí ya lo tenían del todo, y que no iba a cambiar nada, que si yo quiera firmar o no, no va a cambiar nada. Ellos son los que manejan. Y entendí también, como lo dice en la película Simón, que se vaya o no y que el de bigote esté o no, va a seguir lo mismo. Y es lo que está pasando hoy. Nicolás Maduro ya no está, pero sigue lo mismo, con más represión, con más poder, con más justificación. Y yo siento que eso de liberar a ciertos prisioneros políticos, a lo menos los extranjeros, es simplemente una gran farsa que les permite ganar tiempo y todavía seguir en el poder. Porque aunque liberan mucha gente, los que son realmente prisioneros políticos venezolanos están todavía en el Rodeo 1, en el Helicoide y en tantos otros lugares. Y lo sabemos, diferentes organizaciones internacionales lo saben, hay decenas de lugares de tortura, en casas de tortura, nada más en Caracas, Así es, sin hablar de todo Venezuela. así es. Entonces, la dictadura sigue, y esa política de secuestro, de detención arbitraria, de tortura, va a seguir y sigue en el día de hoy. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando en tu propio país, en Francia, hay numerosos grupos de personas que están peleando y luchando por los derechos de Nicolás Maduro, quien fue sacado por los Estados Unidos, extraído? Y tú estuviste solamente 5 años, pero conociste este caso de esta persona que tiene 20 años encerrada en esa prisión por sencillamente pensar distinto al régimen de Venezuela. ¿Qué sientes tú cuando la izquierda mundial está en este momento pidiendo por los derechos de los violadores de derechos humanos y hicieron caso omiso de ustedes, las víctimas? El tema fue muy doloroso para mí y para todos los venezolanos, porque de repente estuvimos juzgados por nuestra alegría, o que para mí no fue una alegría, pero yo entiendo que para muchos venezolanos fue una como alegría, y ni siquiera pudimos 24 horas festejar eso y abrir una botella de champán, porque efectivamente eh, sabemos que detrás de Maduro hay muchos más. Como lo digo, la dictadura sigue en Venezuela con más fuerza, ya que simplemente se deshicieron de Maduro, eh, porque ellos necesitaban controlar todavía más todo eso. Sí fue un dolor para mí, y es lo que estoy haciendo ahora mismo, intentando ser una voz para el pueblo venezolano en Europa, y pidiendo a los europeos de escuchar simplemente al venezolano, porque la historia es larga, son 26 años de dictadura, y efectivamente en Europa tenemos una gran preocupación por los derechos humanos y los derechos internacionales, y simplemente fue una lectura muy simplista de lo que estaba pasando. Y en mi caso y en el caso de muchos, podemos estar en contra de la política de Trump y por lo tanto estar en contra de la política de Nicolás Maduro, y del manejo maquiavélico de Delcy Rodríguez, de su hermano, y de Diosdado, que son responsables de tantas torturas, de tantas desapariciones y de toda la represión ultraviolenta que está pasando hasta el día de hoy en Venezuela.
Y ese es el problema hoy en Europa y en muchos lugares del mundo, es de generar un pensamiento simplista, polarizado, cuando las cosas son muy complejas. Uno puede estar, lo repito, uno puede estar en contra de la política de Donald Trump y al mismo tiempo estar en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y entonces es salir de un pensamiento tan simplista, ¿no? Y eso es Eh, lo que pasó, eso es lo que pasó en Europa, porque efectivamente la gente estaba muy atenta a la política internacional de Donald Trump, y no tenían conocimiento de la historia de Venezuela. En el día de hoy ya hay un trabajo de hormiga que se está haciendo la comunidad venezolana o de la gente como yo, simplemente víctima, contando lo que se vive en el día de hoy en Venezuela. Camilo, te agradezco como venezolano enormemente el trabajo que estás haciendo. El trabajo que estás haciendo como venezolano, yo te agradezco enormemente porque estás siendo una voz para nosotros. Y otra venezolana muy importante en esta historia es María Alexandra Gómez. Ella es la esposa de Nahuel Gallo. Ellas se encuentran con nosotros en una conexión en este momento. Yo quiero sumarla a nuestra conversación y, bueno, darle la bienvenida. Hola, María Alexandra, ¿cómo estás? Estamos hablando con Camilo, quien nos está recibiendo desde Francia y nos ha contado su historia dentro del Rodeo 1 y la convivencia que tuvo con tu esposo. Hola, buen día, buen día. Hola, Camilo. Eh, Hola. Mira, creo que la primera vez que hablé con Camilo hablamos como aproximadamente como una hora, casi una hora y media por videollamada, y ha servido de muchísimo apoyo porque Nahuel hasta el día de hoy, Nahuel sigue completamente incomunicado, aislado, incomunicado de toda su familia. Y bueno, Camilo sirvió como esa lucecita y esa curita al corazón que nosotros estábamos necesitando, así que de verdad muchísimas gracias. Como se lo dije, esto no se lo hizo Venezuela, esto no se lo hicieron los venezolanos, esto fue un grupo de personas que estaban aferradas o que siguen aferradas a un poder que, que bueno, que ya no les pertenece, ¿no? Entonces, agradecida siempre con Camilo y como siempre te lo he dicho, toca sanar, 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 pero haciendo justicia. Las palabras de María Alexandra Gómez, Camilo, quien está viviendo en carne propia, como tú lo viviste allá, la familia también lo vive en la distancia, la familia también está presa con ustedes y los venezolanos también estamos presos con ustedes, con los 1.200 que han estado detrás de esas cárceles privados de todo derecho, ustedes adentro y los que estamos de fuera también estamos privados de muchos derechos. Ahora, María Alexandra, al escuchar estos relatos que nos ha hecho Camilo sobre la situación que viven ellos adentro y sobre la posible situación que Nahuel esté viviendo, precisamente por ser un caso tan conocido, ¿cómo te sientes tú en este momento? Mira, cada vez que un extranjero que pasó por lo que pasó Camilo y por lo que está pasando Nahuel, se acerca a mí es para decirme que Nahuel es una persona súper, súper alegre, que es una persona fuerte, pero ellos como que tratan de ese relato malvado, ese relato que ellos vivieron, no nos lo cuentan así a nosotros y duele muchísimo, ¿sabes? Duele muchísimo saber que han sufrido tanto, que sufrieron tanto y siendo inocentes, porque cada uno de ellos es inocente, ellos lo saben, el gobierno que ahora y el gobierno que estuvo de manos de Nicolás Maduro, saben que cada uno de ellos es inocente, entonces hacerlos vivir todas estas situaciones, obviamente para nosotros escucharlos ha sido bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Agotador, doloroso, frustrante, porque no, hasta el día de hoy nosotros no hemos podido ayudarlo, ¿no? Hablo en el caso de Nahuel. Nahuel hoy tiene 417 días en desaparición forzada, o sea, 417 días de una persona totalmente aislada, donde su hijo cumplió años la semana pasada y fue su segundo cumpleaños lejos de su hijo. Entonces, más allá de esa tortura física de la que tanto hablan, que es también dolorosa, pero creo que la tortura psicológica es lo que más va dañando, ¿no? Va dañando tanto el aura, la autoestima y la dignidad humana, pero Ahora, mira, Camilo, ¿qué
¿Qué palabras? Tú eres un hombre que tienes una energía especial, eres profesor de yoga, yo sé que ustedes manejan la energía de una manera distinta. ¿Qué palabras tú, habiendo vivido en primera persona todos estos horrores de tranquilidad, le puedes dar a esta familia venezolana argentina que te está escuchando en nombre de, de María Alexandra? No entendí tu pregunta, perdón. ¿Qué palabras de aliento le puedes dar tú a María Alexandra Mm. en este momento? Que su esposo continúa allí sufriendo las vejaciones del régimen dictatorial. El aliento yo lo encuentro primero, intento cerrar mis ojos todos los días, intento meditar, intento rezar. Cuando veo un árbol bonito, le hablo a este árbol. Cuando veo un lago, dejo mis pensamientos, hago todo este trabajo para mí espiritual. Mi forma de luchar y de tener esperanza es hacer lo que estoy haciendo ahora con ustedes, teniendo reuniones con ONG, con la un mensaje, una llamada, un pensamiento, y de todas formas sabemos que eso se va a acabar. Sabemos que la luz en esta vida siempre ha ganado a la oscuridad. La oscuridad tiene un poder muy fuerte, pero que es siempre al final efímero, y son las leyes del universo. Lo oscuro nunca invadió a la luz, siempre es la luz que ha invadido todos los espacios oscuros. Es una ley de la física. Y día a otro la verdad será revelada, un día a otro la justicia se hará. La oscuridad tiene un poder, pero que es efímero. Y lo bonito de todo eso, lo sabemos todos, es que sí es una prueba muy, muy grande, pero nosotros no caímos y no vamos a caer en la trampa del odio, del rencor. Lo que pedimos es justicia, y esta experiencia individualmente a todos nos cambia y nos refortalece en lo que son las cosas esenciales de la existencia, el amor y lo que es esencial en esta vida. Y es por eso que estoy, de alguna forma, esa experiencia es terrible. El diablo quiso matarnos, disminuirnos, y lo ha hecho, pero de todo eso nos vamos a relevantar, nos hemos relevantado y vamos a salir siendo mejores personas al servicio de esa humanidad, y a lo menos al servicio de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Camilo, Entonces, ¿qué ujú. le quieres decir a María Alexandra antes de despedirla a ella de esta comunicación? ¿Qué mensaje le das tú a María Alexandra, esposa de Nahuel Gallo? Bueno, ya hemos conversado un par de veces. Ella sabe lo que siento, yo sé de alguna forma lo que ella siente. Y es eso, de seguir en la esperanza, en la fe, y pronto estarás con el gallo, y podremos de alguna forma sonreírnos de todo eso, porque el diablo quiso jugar con nosotros, pero nosotros somos más fuertes que todo eso. Ella sabe que tiene todo mi apoyo, ella sabe que todos los días pienso en ellos, ella sabe que estoy luchando todos los días, y, y eso es súper importante para nosotros todos, sentir que todos los que salieron y muchos de los que no nos conocen estuvieron luchando para nosotros. Yo le debo la vida a mi familia, le debo la vida a cientos de personas que lucharon para mí. Y que hay que seguir haciendo eso visible, sí, obviamente lo sabemos. Y eso lo digo a todos los familiares, insisto con eso. Hay que hacer eso visible, hay que hacer eso visible en los medios. Ese trabajo que hacen las ONG, el trabajo increíble que hizo Foro Penal hasta encontrarlos, y muchas otras instituciones. En el caso de Foro Penal, de forma totalmente gratuita, es un trabajo que no se ve,
pero es un trabajo que es de gran importancia. La lucha de los familiares, la lucha de todas estas organizaciones que generan una presión y que hacen que una liberación sea posible. Entonces, sí, hay que seguir luchando con Camilo, fe. ¿qué le dirías al mundo ya para despedirte? En este tiempo sé que estás ocupado. ¿Qué le dices al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento? Que sigue ocurriendo, que están pasando cosas horribles. Y repito, realmente mi mensaje, y era el mensaje también de Agustín, o sea, él me reenseñó eso, porque yo hablo así, pero yo en la cárcel tuve muchos momentos de odio, de rencor, de pensamientos adolescentes, de no grande madureza, no de mucha sabiduría. Pero gracias a Agustín también aprendí a ser más sabio, a dejar resbalar toda esa maldad sobre mi cuerpo. Y les diría a toda la gente del mundo que Venezuela, yo sé que es un país hermoso y que pronto conoceremos a un país hermoso, a sus gentes hermosas, y que eso que está pasando en Venezuela está pasando en muchos lugares del mundo y que eso nos tienes que recuestionar sobre nuestra condición humana, porque la maldad existe en cada uno de nosotros. Y la luz, el amor también, y nos toca como individuo tener una vida espiritual también, porque lo que está pasando en Venezuela es porque estamos frente a gente llena de odio, de rencor y de malestar, de tristeza, y que cuando uno está mal, en general lo compartimos con los demás y nos toca a Así nosotros es. como Así humanos es. volvernos mejores personas para dejar un impacto positivo a esa tierra e irnos de esta existencia con las manos limpias. Y eso es el Excelentes. trabajo de cada uno, de Lindas cada uno. palabras, lindas palabras. María Alexandra, ya para despedir, ¿qué le quieres decir a Camilo en esta comunicación? Bueno, Camilo, gracias. Lo que puedo decirte es que lo que estás haciendo lo estás haciendo por todos, alzar la voz por ellos, por los que todavía quedan en esta situación, por Nahuel. Como dijiste, mira, esto si tuvo un principio va a tener su final, ustedes van a poder reencontrarse y ya de toda esta situación lo que van es a reírse y a disfrutar de esa hermosa amistad y de esa hermosa hermandad que ustedes crearon allá adentro. Así que mira, te mando todo mi cariño, todo mi amor y obviamente, bueno, cuando sea necesario te vamos a recibir acá en Buenos Aires, te vamos a esperar para que conozcas a Víctor Benjamín, porque estoy segura que Nahuel te habló muchísimo o habló muchísimo de Víctor en esa situación. Así que bueno, te abrazo y gracias por la lucha que estás haciendo, porque sé que no es fácil, pero es una lucha necesaria para la justicia, ¿no? Para la justicia y para que todo esto no haya quedado impune. Así que gracias. María Alexandra Gómez desde la ciudad de Buenos Aires y Camilo Castro desde Francia, les agradecemos en nombre de DNews a ambos por darnos este tiempo, compartir con nosotros esta vivencia tan personal, pero tan humana y esta experiencia. Camilo, quedaron muchas cosas por conversar, seguramente, y si nos los permite, tendremos una nueva oportunidad para seguir dando este mensaje al mundo sobre lo que está sucediendo con los inocentes que están tras las rejas en Venezuela. Gracias a ambos. Gracias. Gracias a ustedes.